Hola a todos, vamos a meternos de lleno en este análisis porque lo que tenemos hoy entre manos es verdaderamente fascinante. Vamos a desglosar un artículo de investigación multidisciplinar, concretamente de la 8ª semana de estudio, titulado La anatomía de la virtud, una convergencia entre el sistema sutil y la teología occidental. Básicamente, vamos a explorar cómo la anatomía espiritual interna, algo documentado desde hace milenios, encaja a la perfección con la teología cristiana occidental. Y ojo, no vamos a hablar de filosofía abstracta en el aire, no, lo vamos a abordar con mucho rigor académico, viendo cómo la activación de lo que los textos llaman el agua viva restaura por completo en nuestro sistema interno, haciendo que las virtudes éticas broten de forma totalmente espontánea. Es un viaje alucinante, desde los textos sagrados hasta nuestro propio sistema nervioso. Para entender esto, tenemos que ir a una de las metáforas bíblicas más potentes que existen. El Apocalipsis dice literalmente: «Después me mostró un río limpio de agua de vida, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida». Claro, en esta explicación no leemos esto como un simple poema, sino como un mapa topográfico directo de nuestra anatomía sutil. Ese árbol de la vida no está en un bosque lejano, es la red de canales y centros que tenemos dentro de nosotros. Y lo más importante, no da frutos porque se esfuerce muchísimo, sino porque ese río de vida lo está nutriendo sin parar, desde el interior. Nuestra hoja de ruta de hoy va a ser la siguiente. 1. Un resumen sobre el agua viva. 2. La introducción, el árbol y el río. 3. Un análisis comparativo de las virtudes. 4. Vamos a ver la evidencia empírica en el cuerpo. Y por último, 5. La conclusión, el silencio como tierra fértil. Empezamos directamente con el primer punto de este análisis. Sección 1. Resumen, el agua viva. A ver, el ascenso espiritual que documentan estas fuentes no es una simple creencia ciega, ni una teoría que te tienes que creer sin más. Es una transformación interna súper tangible. Pero, para entenderlo, tenemos que definir bien los términos. Lo que otras tradiciones llaman energía vital latente, en la teología occidental lo conocemos formalmente como la consoladora o el agua viva. Imaginaos una corriente espiritual interna, como un Espíritu Santo interior, que cuando se despierta sube por nuestro canal central. Y literalmente hace de todo. Despierta lo que está dormido, limpia años y años de condicionamientos y va sanando nuestras heridas a lo largo de lo que vamos a llamar los centros de virtud. Pasamos a la sección 2. Introducción, el árbol y el río. Vamos a ver cómo se ha manifestado esto. Es súper interesante ver cómo esta comprensión del interior humano ha dejado su marca en el mundo exterior a lo largo de la historia. Fijaos, por ejemplo, en la verticalidad de las catedrales occidentales. No las hacían así de altas solo por estética, que va, representan en piedra el ascenso exacto del que acabamos de hablar, el del agua viva. Empiezan abajo, en la cripta oscura y profunda, y van subiendo hasta la aguja que toca el cielo. O sea, cada nivel del edificio simboliza un centro de virtud que tenemos que atravesar e integrar. Toda la catedral es en realidad un mapa gigante de nuestra propia evolución espiritual. Y ojo, porque esto viene de muy lejos. En la península ibérica, por ejemplo, las culturas ancestrales de la zona de Doñana ya observaban esta geometría cósmica. Es una pasada. Ellos se daban cuenta de que el profundo silencio de la naturaleza era un espejo exacto de la paz interna que necesitamos los seres humanos. Veían fluir los ríos físicos y decían: ahí está. Ese es el símbolo de nuestra propia corriente espiritual interna. Su arquitectura, al igual que las catedrales, buscaba un pacto sagrado entre nosotros y lo divino. Vamos, que no es una moda de ahora, es una constante universal esculpida en nuestra memoria. Llegamos a la sección 3, análisis comparativo de las virtudes. Vamos a ir al detalle microscópico. Vamos a mirar hacia adentro. Existe una diferencia abismal entre forzar una actitud y tener una virtud real. Si intentamos ser buenos a base de pura fuerza de voluntad, acabamos creando una máscara frágil desde el ego, ¿verdad? Sin embargo, las verdaderas virtudes son frutos espontáneos. Crecen solas cuando el agua viva riega el centro de virtud correspondiente. En pantalla vemos 3 de los centros más críticos que vamos a desglosar ahora: el centro raíz, el plexo solar y el tercer ojo. En la misma base de nuestro sistema sutil tenemos el centro raíz. Y aquí es donde reside la pura inocencia y el gozo. El estudio conecta este centro directamente con aquel mandato bíblico de hacerse como niños para poder acceder al reino. El kit de la cuestión es que la inocencia no te la puedes inventar ni construir. Lo que pasa es que se descubre, vuelve a salir a la luz, desenterrándose de nuestras experiencias pasadas, cuando esa corriente de agua viva limpia todo el condicionamiento del mundo que llevamos encima. Si seguimos subiendo, llegamos al plexo solar. Hoy en día el ego humano es como un pozo sin fondo, ¿no? Siempre tiene hambre de más poder, más validación, más seguridad material. Pero cuando este centro se activa de verdad, esa ansiedad desaparece por completo. Es lo que se vincula con la bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de rectitud.
Este nerviosismo constante se disuelve en una paz inquebrantable y una satisfacción profunda. Ya no te tienes que obligar a ser justo, es que la justicia se convierte en tu forma natural de ser. Y un poco más arriba, a nivel de la frente, tenemos el tercer ojo. Analíticamente, este es uno de los puntos más complejos de asimilar, porque es lo que los textos llaman la puerta estrecha. Aquí es donde se nos acumula el ego, el orgullo y todas esas mochilas pesadas del pasado. Pues bien, este centro solo se abre a través del perdón. Pero de nuevo, no hablo de ese perdón moralista que se sufre como un deber. Es un perdón que se siente literalmente como soltar un peso enorme, como abrir un puño cerrado. Al disolver ese orgullo, dejamos que el agua viva cruce hacia el nivel más alto. Vamos ahora con la sección 4, la evidencia en el cuerpo. Esto es clave. Hasta ahora hemos hablado de conceptos profundísimos, pero ¿se puede comprobar esto de manera empírica? Pues sí, porque el conocimiento sutil nos dice que nuestro propio sistema nervioso da testimonio de esta verdad. Es el concepto de consciencia vibratoria. Cuando el agua viva despierta, nuestro sistema nervioso central empieza a percibir físicamente el estado de nuestros centros de virtud. Fijaos en la imagen. Cada dedo de la mano se corresponde con precisión matemática a un centro interno de nuestro cuerpo. Y el diagnóstico es brutal porque no tienes que autoconvencerte de nada mediante el intelecto. Tu sistema nervioso te da señales térmicas irrefutables. Funciona literalmente así. Si hay un bloqueo, por ejemplo, si tienes una incapacidad profunda de perdonar, el dedo correspondiente te va a dar una sensación de calor, de pesadez o de hormigueo. En cambio, si ese centro está purificado y el agua viva fluye libremente, la terminación nerviosa emite una sensación táctil de brisa fresca, súper agradable. Es una verificación biológica de cómo está tu propio espíritu. Y así llegamos a la sección 5. La conclusión. El silencio como tierra fértil. Todo este proceso de sanación se desarrolla a lo largo de un ciclo continuo. El Apocalipsis lo describe como un árbol que da fruto cada mes. O sea, todo empieza con un despertar inicial, donde el agua viva nutre las raíces. Luego hay un ascenso secuencial que va purificando todos esos condicionamientos que llevamos acumulando años. El paso fundamental aquí es la quietud profunda, que limpia nuestra forma de percibir el mundo. Y finalmente se llega a una eternidad perpetua, donde el sistema se va sanando de forma continua. Pero cuidado, porque hay un requisito indispensable para que todo esto ocurra. Fijaos en este mandato bíblico que resume perfectamente el artículo de investigación. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta es la clave. Nos dice claramente que una mente revolucionada, dándole vueltas al pasado o ansiosa por el futuro, es incapaz de producir belleza espiritual. Es como intentar ver el fondo de un lago cuando el agua está súper revuelta. Sencillamente no se puede. El parloteo mental constante bloquea nuestros centros de virtud. Así que el silencio mental no es una opción más, es la condición necesaria, la tierra fértil obligatoria para que el árbol de la vida dé sus frutos y la belleza de nuestro ser se vuelva tangible. Para cerrar nuestra explicación de hoy, quiero dejaros con una reflexión. Hemos comprobado hoy que integrar nuestro sistema interior no es producto de forzar el ego hasta el cansancio, sino de una entrega silenciosa. Si la compasión genuina, la paz y el gozo innato solo brotan cuando los pensamientos se detienen y ese río interior corre libre, la pregunta es: ¿qué cargas mentales, qué mochilas necesitamos soltar hoy mismo para dejar que el agua viva por fin fluya? La anatomía de la virtud ya la llevamos puesta. Está esculpida en nuestro interior, solo está esperando ese silencio necesario para florecer. Muchísimas gracias por acompañarnos en este increíble viaje teológico y anatómico.